Shalom, seguimos Masejet Brajot en la página Zain Amud Aleph. Estamos en los 2 puntos un poco abajo. Otro dicho en nombre de Rabbi Yohanan, que dijo en el nombre de Rabbi Yossi. Dice la Gemara: Va'amar Rabbi Yohanan mishum Rabbi Yossi, minayin she'en meratzin lo la'adam beshat ka'aso. ¿De dónde sabemos que uno no debe complacer a alguien en la hora de la rabia de él, en la hora del enojo, sino esperar que él se calme y solo entonces intentar complacerlo y mostrarle los otros lados de lo que pasó? Dice la Gemara, ¿dónde lo aprendemos? Dichtiv, que le dijo Hashem a Moshe Rabbeinu, Panay yelehu v'anichotilach. Después de que pase mi enojo, entonces voy a escuchar tu rezo. Dice la Gemara, Amarlo HaKadosh Baruch Hu le Moshe, Amten li ad she'avru panim shel za'am. Espera hasta que pase mi comportamiento de furor, ve'aniach lecha. Y entonces puedes rezar y pedirme cosas. Pregunta la Gemara, Umi ikaritcha kamei de kuchabirhu. Según este pasuk, vemos que el que tuvo un enojo es el Kadosh Baruch Hu. Pregunta la Gemara, ¿acaso existe que en el Kadosh Baruch Hu tenga rabia? Dice la Gemara, sí, de Tania, que está escrito, como está escrito en la Braita, Vekel zoem bechol yom, que cada día Hashem tiene un momento en el cual él tiene un furor, que eso es un comportamiento de Hashem que el mundo lo necesita para su bien. Pregunta la Gemara, Vekama za'amo, rega, ¿cuánto es el tiempo del enojo, del furor? Un momento, un rega. Pregunta la Gemara, Vekama rega, ¿cuánto es ese rega? Dice la Gemara, Echad, Mechameshet ribo, 50,000, Ushmonat alafim, Ushmone meot ushmonim veshmone, 58,888 besha'a. Quiere decir, si dividimos una hora en 58,888, ese momento que recibimos es el tiempo que Hashem tiene enojo o rabia cada día. Vezoi rega, eso sale más o menos dividir un segundo en 16. Y dice la Gemara, ve'en kol bria yechola lechaven ota sha'a. Nadie puede saber exactamente cuándo es esa hora, chutz mi Bilam HaRasha. Bilam HaRasha, él sabía a ese momento cuándo es exactamente para usarlo para mal, como vemos más adelante. Dichtiv bey, que está escrito en Bilam HaRasha, veyodea da'at elyon, que él sabía lo que piensa Hashem. Pregunta la Gemara, Ashta dad bem tolo aveyada. Vemos en el caso del burro de Bilam que paró 3 veces, que él no sabía por qué está parando, que si él no entiende por qué el burro para. Ahora, dat elion aveyada, si él no sabe lo que piensa su burro, va a saber qué está pasando con Hashem y qué piensa Hashem. Ela melamed shayodea lechaven ota sha'a shakadosh baruch hu ko'es ba. Entonces, contesta la Gemara, ¿qué es lo que Bilam sabía dat elion? Es que él sabía solo ese momento. ¿Cuándo es el momento que el Kadosh Baruch Hu tiene la rabia diaria? Vehainu de amarla unavi li Israel. A mí, zechorna maya atz Balak melech Moab vegomer. Recuérdate, ¿qué fue lo que le pidió Balak, el rey de Moab, a Bilam? Que él le pidió a Bilam maldecir a Am Israel, Chaz v'Chalila. Y vegomer. Y pregunta la Gemara, que termina el pasuk diciendo, ¿por qué tienes que recordarte los tzedakot de Hashem? Dice la Gemara, ¿cuál es la explicación del pasuk? Amar Rabbi Elazar, Amar lehem HaKadosh Baruch Hu Israel, De'u kama tzedakot asiti imachem, ¿cuánta tzedakah hice con ustedes? Shelo ka'asti bimei Bilam HaRasha, que no tuve ese comportamiento de rabia en todos los días que Bilam intentó maldecir a Am Israel. Shilmalei ka'asti, si hubiera tenido ese tipo de rabia, entonces la maldición de él hubiera podido tener un efecto. Entonces, Shilmalei ka'asti lo nishtayer misoneyem shel Israel sarid upalit. Si hubiera tenido la rabia, no hubiera quedado
de los que odian a Israel, un sentido opuesto, Sagidu Palit, no hubiera quedado nadie de Am Israel. Entonces, por eso Hashem impidió ese comportamiento para el bien de Israel. Y dice la Gemara, Vainu de que amarle Bil'am le Balak. Eso fue lo que Bil'am le dijo a Balak, como está escrito en el Pasuk, Ma ekov lo kava el. ¿Qué puedo maldecir si Hashem no lo permite? Uma es om lo zam Hashem. ¿Y qué rabia puedo tener si Hashem no tiene ninguna rabia con ellos? Melamed, ¿qué aprendemos de eso? Shekol otan hayamim lo zam. En esos días hubo un comportamiento especial en parte de Hashem de no tener ese comportamiento de rabia para el bien de Am Israel. Ahora pregunta la Gemara, Vekama za'amo rega. Vuelve la Gemara y pregunta, ¿cuánto es ese rabia, este momento de rabia? Dice la Gemara, rega, un momento. Vekama rega, ¿y cuánto es ese rega? ¿Cuánto tiempo toma? Amar Rabbi Avin, Viteima Rabbi Avina, rega kemeimre. El tiempo que toma decir una palabra, ese es el tiempo de la rabia. Ahora, antes habíamos dicho que ¿cuánto es el tiempo de la rabia? Dijimos más o menos un segundo dividido en 16. Ahora estamos diciendo que cada rega, el rega de la rabia, es el rega que toma decir una palabra. Entonces, saldría que uno puede decir 16 palabras en un segundo. Y eso obviamente no es posible. Entonces, dos posibilidades hay aquí en la Gemara. O que es machloket, que es decir, hay dos opiniones cuánto es el rega. Según la primera opinión, un segundo dividido en 16. Y según la segunda opinión, el tiempo que toma decir una palabra. Y hay otra shita, otra respuesta aquí. Según Rabbeinu Tam, hay que decir el tiempo antes, que dijimos antes, de forma diferente, que sale, no como dijo la Gemara, dividir la hora en 58.888, sino menos que eso, así que sale un cuarto de segundo. Y entonces uno sí puede decir 4 palabras en un segundo y entonces no hay machloket. De todos modos, el Tosfot dice, aun si decimos que se puede decir una palabra en ese momento, que Bil'am podía maldecir en una palabra nomás, dice el Tosfot que él podía decir la palabra kalem. Kalem quiere decir extermínalos, que no deje de ellos ni uno. Eso es una posibilidad. Otra posibilidad es que si él dice una palabra, en el tiempo que es el Kaas, ya puede seguir diciendo más palabras. Así explica Tosfot. Ahora dice la Gemara, ¿y de dónde aprendemos uminalan de rega gatach? ¿Cómo sabemos que el tiempo que él tiene esa rabia es un momento, un rega nomás? Sheneemar, que está escrito, ki rega beapo. Rega beapo quiere decir un momento en su rabia. Beapo es muchas veces la nariz, cuando la persona tiene rabia, es así con la nariz fuerte, entonces muchas veces la nariz es mencionada con respecto a rabia, como jabón af. Entonces aquí también, ki rega beapo, su rabia es un rega, jaim birzonos, después él da vida por su voluntad. Vibaiteima, de otro lugar de donde aprendemos que la rabia es rega, meoje, que está escrito javi kimat rega, espérate, escóndete un rega ad yavor zam, hasta que pase la rabia. Pregunta la Gemara, ¿cuándo es ese tiempo? ¿Cuándo es ese rega? Ve'eima tratach, ¿cuándo es ese rega? Amar Abaye, be'anach tlat shoy kamaita, es durante las primeras 3 horas del día, ki jibra karbalta de tarnegola. Durante las primeras 3 horas del día hay un momento en la cual la cresta del gallo se pone más blanco, vekai ahad kara, y se para sobre un pie. Ese momento es el momento del Kaas del Kadosh Baruj Hu. Pregunta la Gemara, Kol shaita beshaita nami kai. Hay muchas veces durante las 3 horas del día que pasa eso. Kol shaita beshaita nami kai achi. Así pasa muchas veces. Dice la Gemara, Kol shaita itbei shuriake sumkei. En todas las otras veces que pasa, la cresta se vuelve más blanca, pero todavía quedan como hilos rojos.
Ve ahí shaita, cuando es la hora del Kaas, leit beshuria kisumke, es completamente blanca. Cuenta la Gemara, a Utzdoki, quiere decir alguien que no creía en la Torah Shebe'al Peh, de Ave Beshivevuse de Rabbi Yeshua ben Levi. Era vecino de Rabbi Yeshua ben Levi. Ave Kametzar Leituve Bekrai. Y le hacían muchas preguntas que lo molestaban con respecto a Psukim, así y así, molestándolo mucho. Dice la Gemara, Yom Achad Shakal Tarnegola Veukme Ben Kari de Arce. Un día cogió Rabbi Yeshua ben Levi un gallo y lo puso entre los pies de su cama. Y lo estaba mirando todo el tiempo. ¿Para qué? Savar kimatai shaita alte. Cuando llegue esa hora que la Gemara nos enseñó cuándo es de la rabia de Hashem, voy a maldecir a ese tzdoki para que pare de molestar, para que pare de hacer cosas malas. Kimatai shaita. Cuando llegó esa hora, Naim se durmió, no la vio. Amar aprendió de eso, Shma minei, lav orach aga le me'ebed achi. No es bueno hacer así, no es bueno maldecir a alguien que es tzdoki. ¿Por qué? Porque está escrito, Verachamav al kol ma'asav ktiv. Está escrito que Hashem tiene misericordia, tiene compasión con todas sus criaturas, con todas sus criaturas, aún con el tzdoki. Entonces no debo maldecirlo. Uchtiv, y también está escrito, Vegam anosh la tzadik lo tov. No es bueno que el tzadik castiga a los otros. Entonces aprendió a no hacerlo. Dice la Gemara, Tana Mishmei de Rabbi Meir. Una braita en nombre de Rabbi Meir. Besha'a she'achama zorachat. Cuando el sol sale, Vechol malchei mizrach u'ma'arav, menichim kitrem beroshem. Y todos los reyes del mundo ponen sus tronas en su cabeza. Umishtachavim lachama. Y se arrodillan al sol. Miyad koes a Kadosh Baruj Hu. Inmediatamente el Kadosh Baruj Hu koes, es la hora de la rabia, porque los reyes hacen Avodah Zarah en vez de reconocer que Hashem es el que creó y maneja el mundo. Entre paréntesis, ¿por qué cuando queremos decir el mundo entero, dice la Gemara, Malchei Mizrach u'Ma'arav? Todos los reyes desde el este al oeste. ¿Por qué no dice todos los reyes desde el norte hasta el sur? Explica el Maharsha, yo creo, que en el norte y el sur, por el frío, no está poblado con personas. Entonces, cuando uno quiere decir el mundo entero, se dice desde el este hasta el oeste. Sigue la Gemara, otro dicho de Rabbi Yohanan. Ve'amar Rabbi Yohanan mishum Rabbi Yossi. Tova mardut achat belibo shel adam yoter mikama malkuyot. Quiere decir, cuando una persona mismo se representa a sí mismo, y entonces en su corazón él mismo entiende que hace algo malo, es mucho mejor de darle muchos latigazos, de darle unos cuantos latigazos a él sin que él entienda, así que él mismo se despierte a cambiar lo que tiene que hacer, lo que tiene que mejorar y superar. ¿De dónde lo aprendemos? Sheneemar urdefa veratfa et me'ahavea vegomer ve'amra elcha ve'ashuva el ishi harishon. Habla del Am Israel que va detrás de Avodah Zarah y dice el pasuk, cuando ella vea que la Avodah Zarah no la ayuda, entonces ella misma va a entender que ella tiene que volver donde Hashem. Entonces vimos, cuando él mismo entiende, ayuda más de todos los sufrimientos y todos los latigazos que le hacen a Am Israel para que Yahzor Bichuvah. Cuando él mismo entiende que tiene que hacer Hazara Bichuvah, eso ayuda mucho más. Por eso dice ella, Ve'amra elcha ve'ashuva el ishi harishon ki tov li az me'ata. Ella entiende que cuando estaba bajo Hashem, estaba en mucho mejor condición que cuando está persiguiendo Avodot Zarah, Avodot Zarot diferentes. Dice Resh Lakish, Ve'Resh Lakish amar yoter mimea malkuyot. Dice, cuando una persona mismo se despierta a corregir sus cosas, es mejor que 100 latigazos. No como Rabbi Yohanan dijo, un número de latigazos, sino más de 100 latigazos. Que está escrito, Sheneemar, Techat ge'ara bemevin, me'akot ksil mea. Cuando uno representa a alguien que entiende lo que le está diciendo, que tiene un corazón que entiende, bemevin, es mejor me'akot ksil mea, que golpear a alguien que no entiende 100 veces.
Y sigue la Gemara otro dicho de Rabbi Yohanan. Ve'amar Rabbi Yohanan mishum Rabbi Yossi. Shlosha dvarim bikesh Moshe milifnei HaKadosh Baruch Hu venatan lo. 3 cosas le pidió Moshe Rabbeinu al Kadosh Baruch Hu y se las dio. Bikesh shetishre shchina al Israel venatan lo. Pidió que haya Ashraat Shechina en el pueblo de Israel y se las dio y aceptó. Sheneemar alo belechtecha imanu. Que cuando vayas con nosotros, que Hashem vaya con nosotros, quiere decir Ashraat Shechina. Bikesh shelo tishre Shechina al ovdei chochavim. Y que no haya Ashraat Shechina sobre otras naciones, venatanlo, y se las dio. Quiere decir aceptó su pedido. Sheneemar veniflinu ani veameja, que nosotros seamos diferentes a las otras naciones, que solo nosotros tengamos Ashraat Shechina. Y otra cosa le pidió, Bikesh lo diod rachav shel HaKadosh Baruch Hu venatan lo. Pidió entender cómo es que Hashem juzga el mundo y cómo es que Hashem lo dirige y lo maneja. Y le aceptó y le explicó cómo son sus maneras, sus caminos. Sheneemar hodi'eni na ed rachecha. Dice la Gemara, Amar lefanav, Ribono shel olam, le dijo Moshe Rabbeinu al Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, mipnei ma yesh tzadik vetov lo, veyesh tzadik verá lo. ¿Por qué hay un tzadik que tiene una vida buena y hay un tzadik que tiene una vida con sufrimientos? Y al revés, yesh rasha vetov lo, hay un rasha que tiene una vida calmada y buena. Veyesh rasha verá lo, y hay otro rasha que tiene una vida de sufrimientos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué a veces sí y a veces asá? Amarlo Moshe. Tzadik vetovlo, el que es tzadik y tiene una vida calmada y buena, es un tzadik ben tzadik. Es cuando él es tzadik y también su papá era tzadik. Tzadik veralo, tzadik ben rasha. Rasha vetovlo, rasha ben tzadik. El malo, el rasha, que tiene una vida agradable, es porque el papá de él era tzadik. Rasha veralo, el rasha, que tiene también una vida de sufrimientos, es rasha ben rasha, cuando también el papá de él era rasha. Pero pregunta a la Gemara, Amar Mar, con respecto a lo que vamos a decir, tzadik vetovlo, tzadik ben tzadik, tzadik veralo, tzadik ben rasha, ¿acaso puede ser que el tzadik, si va a tener una vida agradable y buena o con sufrimientos, depende de su papá? No puede ser. Eini, no puede ser. Veactiv, está escrito, por un lado está escrito, Poked avon avot al banim. Por un lado está escrito que los pecados del papá, los hijos de él van a sufrir por ellos. Uchtiv ubanim lo yumtu al avot, que los hijos no tienen que sufrir por los pecados de sus padres. Vegaminan krayadade. Y nosotros dijimos que los psukim se contradicen y explicamos que no se contradicen. Umeshaninan lo kashya. Cuando los hijos siguen haciendo las acciones malas de sus padres, entonces son castigados también por los pecados de los padres. Pero si ellos no siguen haciendo los pecados de sus padres, no son castigados por los pecados de los padres. Entonces no puede ser que el tzadik ben rasha tenga sufrimientos porque su papá fue rasha, porque eso es el caso de que no siguen haciendo los pecados de los padres. Entonces concluye la Gemara que lo que el Kadosh Baruch Hu le dijo a Moshe Rabbeinu es algo diferente. Y le dijo así, tzadik vetovlo tzadik gamur. Si tú eres un tzadik que tiene una vida agradable 100% y todo le anda bien, es porque es un tzadik gamur, no tiene ningún pecado. Tzadik veralo, tzadik sheino gamur. Cuando vemos un tzadik que de todos modos tiene sufrimientos, es porque no es un tzadik gamur, sino tiene algunos pecados y entonces Hashem le manda sufrimientos para tener capará a sus pecados. Y también al revés, rasha vetovlo. Cuando vemos un rasha que de todos modos tiene una vida agradable y cosas buenas, es porque es un rasha sheino gamur. Tiene algunas cosas buenas, entonces le pagan su recompensa en el olam hazé. Rasha veralo, rasha gamur. Cuando es un rasha que tiene sufrimientos, es porque él no tiene nada de bueno y no hay ninguna recompensa que pagarle.
Y dice la Gemara que todo lo que dejamos de decir ahora con respecto a la tercera bakashá, la tercera cosa que Moshe Rabbeinu le pidió al Kadosh Baruj Hu, no es como Rabbi Meir. Rabbi Meir Jolek. Rabbi Meir dice, upligue de Rabbi Meir. De Amar Rabbi Meir, shtaim natnulo. Los dos primeros pedidos sí se lo dieron. Ve'achat lo natnulo, pero el tercero no se lo dieron. Sheneemar, que está escrito, Vejanoti et asher achon. Dice Hashem, le dice Hashem a Moshe Rabbeinu, yo voy a ministrar al que yo quiera. Aún si, aunque no se lo merezca, yo a veces tengo mis decisiones de hacerle bien a alguien, aunque a ti te parezca o parezca a la gente que no se lo merecen. Verichamti et asher arachem, y voy a tener compasión con quien yo decida que tener compasión, aún aunque no se lo merezca. Quiere decir que hay comportamientos que Hashem hace, hay formas de que Hashem maneja el mundo que los seres humanos no pueden entenderlos. Entonces dice Rabbi Meir que la tercera cosa que pidió Moshe Rabbeinu no se la dieron. Vayomer, y le dijo Hashem a Moshe, Lo tujal ligot et panai, que si no puedes ver cómo yo me comporto con el mundo y cómo yo lo manejo. Dice la Gemara, Tana, una braita, Mishmei de Rabbi Yeshua ben Kocha. Kach amarle a Kadosh Baruj Hu le Moshe. Así le dijo el Kadosh Baruj Hu a Moshe. Con respecto al pasuk, Vayomer lo tujal ligot et panai, que no vas a poder ver mi cara, que si no vas a poder ver cómo yo manejo el mundo. Kshegatziti lo gatzita. Cuando yo quería mostrarte mis caminos en el Sne, cuando Hashem se le revela a Moshe Rabbeinu a darle la misión de sacar a Am Israel de Egipto, él quería mostrarle sus caminos. Y le dijo, Kshegatziti, cuando yo quería, lo gatzita. Moshe Rabbeinu en ese momento está escrito que él ocultó su cara, que si él no quiso mirar. Achshav she'ata rotze, ahora cuando tú quieres ver mis caminos, eini rotze. Quiere decir, es como un castigo a Moshe Rabbeinu. Como él al principio no quiso ver sus caminos, después ya no se lo mostraron. Y dice la Gemara, upliga de Rabbi Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yonatan. Eso que acabamos de decir, que Moshe Rabbeinu fue castigado por no querer mirar de un principio los caminos de Hashem, no es como Rabbi Shmuel bar Nachmani, que él piensa que al revés, cuando Moshe Rabbeinu no quiso mirar, fue un beneficio de Moshe, fue algo bueno que hizo Moshe. De Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan, Beschar Shalosh Zacha le Shalosh. Por 3 acciones que hizo, tuvo el mérito de otras 3. Beschar Vayaster Moshe Panav, que Moshe ocultó su cara, que es decir, no quiso mirar los caminos que fueron revelados en el Sne. Zacha le Klaster Panim. Tuvo el mérito de tener la cara iluminante. Beschar Ki Yareh, como él tuvo miedo de mirar lo que Hashem estaba mostrando, Zahá le vairu migeshet elav, que tenían de la luz que le salía de la cara, la gente tenía miedo de acercarse a él. Beschar me'abit, que no quiso mirar lo que le estaba mostrando Hashem, Zahá le vetmunat Hashem yabit, que él vio algo más alto aún más tarde. Entonces vemos que hay machloket, si lo que Moshe Rabbeinu no miró desde un principio fue mal hecho o buen hecho. Si fue castigado o al revés, fue premiado más tarde. Sigue la Gemara con este aspecto de lo que fue lo que Moshe vio y dice, está escrito en el pasuk, Ve'asiroti et kapi, ve'ra'ita et achorai. Está escrito que Hashem dice, mi cara no la vas a poder ver, pero el detrás de mí sí lo vas a poder ver. Dice la Gemara, Amar Rav Chana bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Hasida, Melamed. Nos aprendemos, She'er'a Kadosh Baruj Hu le Moshe, Kesher shel Tfilin. ¿Qué fue lo que Moshe Rabbeinu vio detrás del Kadosh Baruj Hu? Vio lo que uno amarra de los tfilín detrás de la cabeza de uno. Como aprendimos antes que Hashem se pone tefilín, entonces eso fue lo que le mostró. Obviamente para entender estas cosas bien hay que aprender profundamente, me imagino Kabbalah, etc. No en este shiur. Seguimos. Otro dicho de Rabbi Yochanan. Ve'amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Yossi, kol dibur ve'dibur sheyatza mipi HaKadosh Baruch Hu letová. Cada dicho que el Kadosh Baruch Hu dijo para bien, afilu al tnai,
aun si él lo dijo con una condición, lo hazarbo, aun si no se cumplió al final la condición, como él lo dijo algo para bien, de todos modos él lo cumple, él lo hace. Minalan, ¿de dónde lo aprendemos? Mi Moshe, de Moshe Rabbeinu, Sheneemar, que está escrito, después de que Am Israel peca en Jeta Egel, está escrito, Heref mimeni veashmidem, vegomer, no me reces, déjame, y yo voy a eliminar al pueblo judío que existe en este momento, veeseotcha legoy atzum, y voy a sacar de ti un pueblo enorme, en vez de el Am Israel que existe ahora. Dice la Gemara, Afal gav de ba'a Moshe rachmei ala de milta ubitla, aunque Moshe Rabbeinu no aceptó y Moshe Rabbeinu rezó hasta que Hashem aceptó no castigar de esa forma a Am Israel, y entonces no se cumplió la condición que por ella Moshe Rabbeinu va a ser Amatzum, que va a salir de los descendientes de Moshe Rabbeinu un pueblo enorme. De todos modos, afilu aji ukma bezarei, de todos modos de sus descendientes de Moshe Rabbeinu salió como un pueblo enorme. Sheneemar, que está escrito, Bnei Moshe Gershom veEliezer, Vayu Bnei Eliezer, Rechavia Arosh veGomer, Ubnei Rechavia Rabu Lemala veGomer. Está escrito con los descendientes de Moshe Rabbeinu que ellos Rabu Lemala, que se agrandaron muchísimo. Vetani Rav Yosef, dijo Rav Yosef, Lemala Mishishim Ribo, es decir, más de 600,000 descendientes tuvo. ¿De dónde lo aprendemos? Atia Revia. Lo aprendemos que en este pasuk que está escrito Rabu, Ktiv Acha Rabu Lemala, Uktiv Atam, Ubnei Israel Paru Vaishretzu Vairbu. Con respecto al pueblo de Am Israel en Egipto está escrito Paru Vaishretzu Vairbu, de la palabra Revia, y en el pasuk que habla de los descendientes de Moshe Rabbeinu está escrito Rabu Lemala. Entonces, Rabu, lo que llamamos Gzerah Shavah, que es decir, que aprendemos un pasuk del otro pasuk, así como Am Israel salió de Egipto y sabemos que 600,000 hombres recibieron la Torah, salieron de Egipto, así los descendientes de Moshe Rabbeinu eran más de 600,000. Ahora pasamos a dichos de Rabbi Yohanan. Antes eran el nombre de Rabbi Yossi, ahora son el nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Miyom shebara HaKadosh Baruch Hu et haolam, desde el día que Hashem creó el mundo, lo haya Adam shekrao le HaKadosh Baruch Hu Adon, ad sheba Avraham Avinu vekrao Adon. No había, desde que Hashem creó el mundo, no había nadie que llame al Kadosh Baruch Hu Adon, que es decir, dueño de todo, hasta Avraham Avinu. El llamarlo dueño de todo quiere decir, el mundo entero sabía que Hashem, que el infinito creó el mundo, eso es obvio, pero que Él es el dueño de todo, que si Él maneja todo, la gente en eso se equivocaba, hasta que vino Avraham Avinu y dijo Adon, es decir, tú eres el dueño de todo, tú manejas todo. ¿De dónde lo aprendemos? Sheneemar Vayomer Hashem, Bama Edaki Rashena. Y aquí está escrito Hashem, no como común, que se escribe con las letras Yud y después Hei y después Vav y después Hei, sino en este pasuk está escrito con las letras Aleph y después Dalet Nun Yud. Quiere decir, aquí aprendemos que no fue llamado solo Hashem con el nombre común y corriente que representa que Él creó a todo, sino que Él también es dueño de todo, que Él lo maneja y lo dirige todo el tiempo. Dice la Gemara, Amar Rav, Af Daniel lo ne'ena ela bishvil Avraham. También Daniel, cuando le rezó a Hashem en Babel, fue contestado con el mérito de Avraham Avinu. Sheneemar, que está escrito en el rezo de Daniel, Ve'ata, Shma Elokeinu, el Tfilat Avdecha, escúchame Hashem al rezo de tu esclavo, Ve'el Tachanunav, y a sus ruegos, Ve'aer paneja al mikdashecha ashamem, y ilumina tu Beit HaMikdash, Lema'an Hashem. Pregunta la Gemara, ¿por qué no está escrito Lema'ancha? Lema'ancha mi baile, debería estar escrito Lema'ancha. ¿Por qué Daniel dijo Lema'an Hashem? Y como está escrito en el pasuk con las letras Aleph y después Dalet Nun Yud,
Él estaba aquí mencionando algo, no solamente le manja, no solo para ti, sino él alemán Abraham. Estaba mencionando a Abraham Shekraha Adon, que él fue el primero que te llamó Adon. Entonces, todo lo que Daniel le pidió, le está rezando a Hashem, dijo que le conteste en el mérito de Abraham Avinu, que lo llamó Adon. Por eso, en vez de decirle manja, díjole ma'an Hashem, con las letras Aleph y después Dalet Nun Yud. Y otro dicho en nombre de Rabbi Yohanan, en nombre de Rabbi Shimon ben Yochai, Ve'amar Rabbi Yohanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai, minayin shen meratzin lo la'adam beshat kaso. Lo que empezamos con esta página hoy, con el dicho de dónde sabemos que uno no debe complacer a la persona en la hora que tiene rabia, sino después de que pasa su rabia, sheneemar panay elechu ve'anichot ilach, como lo aprendimos antes. El mismo dicho lo había escuchado Rabbi Yohanan una vez en nombre de Rabbi Yossi, y en otra ocasión lo escuchó de Rabbi Shimon ben Yochai. Entonces lo dijo dos veces, una vez en nombre de Rabbi Yossi y la otra vez en nombre de Rabbi Shimon ben Yochai. Y con eso terminamos esta página. Muchas gracias.